Muy buenas tardes para todos mis hermanos. En el día de hoy, 20 de octubre del año 2021, doy un saludo para toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. De una manera muy especial para todos mis hermanos de la iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, mis hermanos miembros de la iglesia aquí en Piedecuesta, Santander, mis hermanos que están en todo nuestro territorio nacional y a todos mis hermanos y amigos que están en otros países. Y tenemos hoy la oportunidad de tener este encuentro y ser juntos un solo pueblo y la iglesia del Señor. Gracias por estar siempre presto a recibir el mensaje. Gracias por compartirlo y deleitarse con nosotros en la palabra. Creo que el Señor Dios nos ha de bendecir grandemente. Hoy nuevamente tengo la oportunidad de tener a mi madre conmigo. Ella siempre tiene un saludo para todos nosotros y yo invito a mi madre para que nos salude en la tarde de hoy. Buenas tardes, amada iglesia, familia, amigos y personas conocidas. En esta tarde y en el transcurso de esta semana, les insto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo que abramos nuestra mente y nuestro corazón para recibir este mensaje y compartirlo con las demás personas. Que el Señor nos continúe bendiciendo y muy buena tarde para cada uno de ustedes. Al Señor Dios nuevamente le doy la alabanza porque es el que nos regala la oportunidad de ser iglesia suya y de poder compartir este sentido familiar que siempre lo hacemos en cada predicación. Mis hermanos, hoy vamos a comenzar un nuevo estudio. El Señor nos ha permitido terminar un tiempo muy lindo aprendiendo de la epístola a los Filipenses. A partir de hoy vamos a comenzar a estudiar la epístola a los Efesios. Y quiero invitarle, mi hermano, para que usted tome toda la epístola a los Efesios y por favor dele una lectura completa. Son 6 capítulos. Saque algún tiempo en su casa, en este día, mañana, pero hágalo lo más pronto posible y lea la epístola completa y se va a dar cuenta que es una grande riqueza y que el Señor Dios tiene muchísimo para enseñarnos a través de esta carta. Para hoy le voy a pedir que tomemos el capítulo 1, versículos 1 y 2 y dice de la siguiente manera: salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Y pido al Espíritu Santo de Dios que nos traiga hoy sabiduría, que nos traiga claridad, que nos permita a todos aprender. Para el día de hoy, mis hermanos, vamos a dar un panorama completo, general, de lo que es la epístola, y yo voy a expresarles a ustedes el contenido para que tengan una idea muchísimo más clara de todo lo que hay en esta epístola, las circunstancias y por qué se dio esta carta, para que cuando la estemos estudiando, entonces usted, mi hermano, esté completamente ubicado de cuál es el mensaje que está contenido en Éfeso. Para hoy el título del sermón o de la predicación es Introducción a la epístola de Efesios. Es probable que el Evangelio fue traído primero a Éfeso por Priscila y Aquila, una pareja excepcionalmente dotada, según nos lo dice Hechos 18:26. Ellos fueron quienes instruyeron más exactamente en el camino del Señor a Apolos, un judío poderoso en las Escrituras, y quienes fueron dejados por Pablo en esta ciudad durante su segundo viaje misionero, según nos lo dice Hechos 18, versículos 18 al 19. Esta pareja, aparte de su compromiso que tenía con el Señor muy probado, eran una pareja muy versados en la Escritura. Ellos instruyeron en el camino del Señor más exactamente a Apolos, que nos dice el libro de los Hechos que era un varón muy elocuente y muy poderoso en las Escrituras, pero fue instruido después por Priscila y Aquila. La ciudad de Éfeso fue quizás mejor conocida por su magnífico templo de Artemisa o Diana, una de las maravillas del mundo antiguo. Recordemos que el libro de los Hechos también nos habla de todo el revuelto que se dio en alguna ocasión por todos aquellos que eran seguidores de Diana. La presencia de Diana y sus seguidores estaban por todo Éfeso.
Esto es importante también en el contenido de la carta, todas estas doctrinas y todos estos pensamientos que había en esta población y en qué afectaba eso a toda la gente en común y que era parte de lo que la iglesia tenía que hacer. También fue un importante centro político, educativo y comercial, clasificado con Alejandría de Egipto y Antioquía de Pisidia en la parte sur de Asia Menor. Para su momento histórico, Éfeso fue supremamente importante. Éfeso quedaba ubicada en lo que es nuestra actual Turquía. Hoy creo que la gente sabe mucho acerca de Turquía porque se ha hecho un país muy conocido en estos momentos. Miremos algo acerca del autor y de la fecha. Es indiscutible que fue el apóstol Pablo y aún él es indicado como autor en la salutación de apertura, Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2 y capítulo 3, versículo 1. Y fue escrita desde la prisión en Roma, en algún momento entre el año 60 y 62 después de Cristo, es decir, de nuestra era. Y es conocida también dentro de las epístolas de la prisión, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. Acordémonos que estas epístolas, juntamente con Éfeso, fueron escritas por el apóstol Pablo estando preso en Roma. Y por eso son llamadas epístolas de la prisión, porque el apóstol Pablo las escribió estando preso. Y su mensaje fue completamente relevante, aparte de ser admirable, porque para el apóstol Pablo no habían cadenas humanas, no habían tampoco rejas humanas, no había nada que pudiera detener su pasión y su compromiso con el Señor Jesucristo. Miremos algo del contexto histórico. La fuerte iglesia, comenzada por Priscila y Aquila, fue más tarde firmemente establecida por Pablo en su tercer viaje misionero, según nos lo dice Hechos capítulo 19. Y fue pastoreada durante unos 3 años por el apóstol Pablo. Es decir, luego el apóstol está ahí en la ciudad por unos 3 años, pastorea la iglesia y esta iglesia tiene una consolidación muy fuerte a través del apóstol. Y después de que él partió, Timoteo pastoreó la congregación durante quizás 1 año y medio, primordialmente para contrarrestar la falsa enseñanza de unos pocos hombres influyentes, tales como Himeneo y Alejandro, quienes probablemente eran ancianos de la congregación ahí, según nos lo dice 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 20. Es muy importante entender que cuando leemos las dos epístolas a Timoteo, primera y segunda a Timoteo, el apóstol Pablo las dirige a este hermano para que él tenga el conocimiento y para que él sepa cómo manejar una problemática que hay en la iglesia de Éfeso. Y cuando usted lea primera y segunda Timoteo, sepa que Timoteo en ese momento está pastoreando la iglesia de Éfeso y tiene que comenzar a batallar y a contrarrestar una serie de enseñanzas equivocadas que se están dando por estas personas que son nombradas en Timoteo, como lo es Himeneo y Alejandro, probablemente 2 ancianos de la iglesia, pero que a falta de un conocimiento verdadero de las Escrituras y del Evangelio del Señor Jesucristo, enseñaban una cantidad de errores que estaban trastocando el trabajo verdadero que hizo el apóstol Pablo. Debido a esos hombres, la iglesia en Éfeso estaba plagada de fábulas y genealogías interminables, según lo dice 1 Timoteo 1:4, y por ideas ascéticas y contrarias a la Biblia, tales como la prohibición del matrimonio y la abstención de ciertos alimentos, según nos lo dice 1 Timoteo 4:3. Hay un problema que lo padecemos nosotros hasta el día de hoy. Cuando una persona no conoce las Escrituras y cuando una persona no conoce el mensaje del Señor Jesucristo, no tiene que predicar y no tiene nada que decir. Por ello muchos se llenan de una cantidad de filosofías huecas, de enseñanzas que no sirven para nada, de cosas raras, de un poconón de heno y de hojarasca, que lejos de edificar a la iglesia lo que hacen es entretenerla, confundirla y llevarla al caos.
Aunque esos falsos maestros no entendían correctamente las escrituras, propagaron sus interpretaciones impías, las cuales produjeron en la iglesia disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Lo esencial no lo podían enseñar porque no lo conocían. Si hubieran conocido, hubieran podido enseñarlo. 30 años o algo así más tarde, Cristo dio al apóstol Juan una carta para esa iglesia indicando que su pueblo había dejado su primer amor por él, según Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, para que usted lea la carta a Éfeso. Y nuevamente el Señor Jesucristo estaba hablando a la iglesia que había perdido su primer amor. Por ello el apóstol Pablo escribió para que conocieran la obra de nuestro Señor Jesucristo, profetizada a través de toda la Biblia y ahora revelada a los gentiles. ¡Qué glorioso! El Señor Jesucristo vino para traer la salvación a los gentiles y hacer de los dos pueblos uno solo, de los judíos y de los gentiles. Ya no hay pared divisoria, ahora somos un solo pueblo en el Señor Jesucristo, y esta es la riqueza que nosotros tenemos. Sé, mis hermanos, que nos vamos a deleitar con esta epístola y quiero invitarlos a orar. Padre Dios, la honra y la alabanza son para ti. Gracias, maravilloso Dios, por traernos a este nuevo estudio. Abre nuestro entendimiento y nuestros sentidos espirituales, maravilloso Dios, y ayúdanos a aprender correctamente, y bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Reciban un saludo de su servidor y amigo. Un abrazo para todos. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.